¿Cómo calcular los grados de libertad de un mecanismo? Lo veremos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del criterio de Kurzweil y desde el punto de vista de la hiperestaticidad. ¿Ok? El criterio de Kurzweil nos da la siguiente fórmula. Nos dice que los grados de libertad son iguales a 3 veces el número de eslabones menos 1 menos 2 veces las juntas completas. Y hablamos de juntas completas cuando tienen un grado de libertad, es decir, que permiten un solo movimiento, ya sea de traslación o de rotación. Menos las semijuntas, que son aquellas que tienen 2 o más grados de libertad. Bien, veámoslo desde este punto de vista, ¿no? Ahora bien, si el grado de libertad me da mayor a 0, decimos que es un mecanismo, se puede mover. Si los grados de libertad dan iguales a 0, es una estructura isostática. Con las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas de Y, sumatorias de momento, se puede encontrar la solución. Y si nos da menor a 1, son hiperestáticas. Y habría que utilizar algún método hiperestático para resolverlo, ¿no? Entonces, acá está resuelto a través del criterio 1. Acá al lado está el criterio 2, ya lo voy a explicar. Bien, vamos entonces con el criterio 1. Vamos a acercarnos acá al criterio 1. La fórmula me dice que debo buscar cuántos eslabones tiene este mecanismo, ¿no? La Tierra siempre va a contar como un eslabón. No importa si hay una, dos o tres tierras. En este caso, fíjense que está por acá la Tierra, ¿ok? No permite el movimiento de la corredera. Y está por acá la Tierra que sostiene también este apoyo. Bien. Pero ellos van a ser un solo eslabón. El eslabón Tierra, 1. Siempre normalmente le damos el número 1 porque es la primera consideración. Segundo elemento del mecanismo, tenemos la rueda. Es otro cuerpo, entonces estamos hablando de otro elemento. Tenemos la barra que une la corredera con la rueda. Este sería otro cuerpo. Y por último tenemos la corredera, ¿ok? Que viene a ser como el pistón, que se mueve solamente en este caso en forma vertical, hacia arriba o hacia abajo. Entonces tenemos en total 4 cuerpos. El cuerpo de la Tierra, no importa si hay varias bases, cuenta como uno solo, es como si todas estuvieran unidas. Digamos que esta Tierra está unida acá y esta está unida con esta. O sea, es una sola Tierra. Entonces la Tierra la contamos como 1. Acá numeré el eslabón como 2, como 3 la rueda, como 4 la corredera que está acá. Bien. Entonces tenemos 4 cuerpos, 4 elementos, 4 eslabones. Acá tenemos entonces 4. J1 son las juntas completas, aquellas que permiten un solo grado de libertad. En este caso tenemos que analizar las uniones entre los elementos. Por ejemplo, tenemos una unión entre 1 y 3. ¿Ok? 1, que es la Tierra, con 3. Y estos dos elementos, fíjate que la rueda no se puede mover ni hacia la izquierda ni hacia arriba. Lo único que puede hacer es rotar. Y nosotros acá en 2 dimensiones vemos solamente esos 3 movimientos. Movimiento horizontal, movimiento vertical y rotación. Ya si hay un movimiento oblicuo, pues se puede descomponer en horizontal y vertical. Pero solamente estudiamos entonces esos 3. En este caso hay un solo tipo de movimiento entre la unión 1 y 3, que es la rotación. Por eso la contamos como una J1. ¿Sí? Ahora la unión entre 3 y 2, ¿okay? Que sería este punto que está acá. Fíjate que este punto que está acá, entre ellos dos, solamente existe rotación. ¿Cómo sabríamos si existe también traslación? Bueno, si esto, por ejemplo, tuviese una hendidura a través de la cual la parte de girar se pudiera desplazar a través de la hendidura, serían entonces 2 grados de libertad. Pero en este caso, solamente entre ellas dos pueden rotar. ¿Ok? Hay un perno, un tornillo acá, una unión, a través de las cuales ellas dos pueden rotar. Entonces, también cuenta como una junta completa. La unión entre 2 y 4
también estaría formada a través de un perno, ¿ok? Y entre ellas dos, entre 4 y 2, solamente puede existir rotación, ¿ok? Entre ellos dos. Y por último, entre 4 y 1, obsérvese que esto es una pared fija, ¿ok? Un carril, y solamente puede ocurrir movimiento en una dirección, que es vertical o horizontal, entonces también hay un solo grado de libertad. Para este ejercicio, todos son juntas completas, todas las uniones. Revisamos 1 con 3, 3 con 2, 2 con 4 y 4 con 1, y todos tienen un grado de libertad. Para este caso no existen semijuntas, así que J2 sería 0 y tendríamos 4 juntas completas. Aplicamos la fórmula, sería 3 veces el número de elementos, que es 4 menos 1, menos 2 veces las J1, las juntas completas, menos las semijuntas. Y eso nos da 1. Según el criterio, como ya lo mencioné, si da mayor a 0, entonces es un mecanismo, existe libertad de movimiento. Existe libertad de movimiento. Entonces, bueno, nos dio un mecanismo. Si da 1, significa que se mueve en una sola dirección, tiene una sola libertad. Si diera 2, significa que se puede tener dos movimientos libres, ¿ok? Y así sucesivamente. Vamos con el segundo criterio, el grado de hiperestaticidad. En este caso, nosotros hablamos de que los grados de libertad, en este caso restringidos, es lo contrario. Acá estudiamos los grados libres, acá es que estudiamos los restringidos. Va a ser igual a 3 veces los marcos cerrados menos los grados de libertad entre las uniones. ¿Ok? Entonces, bueno, en el caso de los apoyos, que son casos bien particulares, si nosotros tenemos, fíjate, un apoyo fijo, una bisagra, ella podría solamente rotar, tendría un grado de libertad. Ahora bien, si nosotros tenemos un rodamiento, tendríamos 2 grados de libertad porque puede rotar acá y además se puede trasladar horizontalmente. Si es un apoyo fijo empotramiento, entonces no se puede ni mover hacia la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, ni rotar. O sea, tiene 0 grados de libertad. Por eso A sería 0. Si tenemos la unión de dos elementos, dos barras, entonces sería 1 grado de libertad. Si tenemos la unión de 3, tendríamos 2 grados de libertad. Siempre va a ser la cantidad de elementos que llegan al nudo menos 1. O sea, este serían 2 barras menos 1, 1. 3 barras menos 1, 2. 4 barras menos 1, 3. Siempre la cantidad de elementos que llegan al nudo de rotación menos 1. Bien. Ahora, en este caso la interpretación es diferente. Si nos da mayor a 1, decimos que es hiperestática, porque este criterio lo que nos da a estudiar para trabajar son los grados de no movimiento, los grados de hiperestaticidad. Es decir, que si nos da 1 significa que es hiperestática de grado 1. Si es 0, pues es isostática, pero si es menos 1, en este caso que de negativo, entonces estaríamos hablando de un mecanismo, ¿no? El criterio es con el signo contrario al anterior. Mientras acá estudiamos la hiperestaticidad, acá estudiamos son los grados de movimiento. Analizamos desde este punto de vista el mismo problema. Para saber cuántos marcos cerrados hay, recuerde que la fórmula me dice, fíjate por acá, 3 veces los marcos cerrados menos los grados de libertad. Entonces, los marcos cerrados se encuentran de la siguiente forma. Nosotros lo que hacemos es unir las tierras. Entonces, yo agarro esta tierra que está acá y la uno con la otra tierra por un solo lado. Y me doy cuenta, fíjate, que todos los elementos, okay, de la unión se va por este lado, fíjate, la corredera, ¿verdad? Se va por acá la barra y se va por acá el cuerpo, son 3 elementos, pero al yo estudiar los 3 elementos me queda encerrado un espacio vacío. A este espacio vacío es lo que yo voy a llamar marco cerrado. En este caso tenemos un solo marco cerrado. Y ahora vamos con los grados de libertad. En este caso, lo que es la corredera funciona como un apoyo o un rodamiento de esta manera. Tiene rotación y tiene movimiento de traslación. ¿Ok? Entonces hay 2 grados de libertad acá. Entre la rueda y la barra tenemos 1 grado de libertad. O sea, tenemos 2 elementos que están llegando allí, menos 1 sería 1. Y en el caso del apoyo fijo, porque como ya lo vimos, para los apoyos fijos, que sería acá, estaríamos en este criterio.
A es igual a 1 porque solamente permite rotación. Entonces, bajo estas condiciones, yo cuento los grados de libertad, serían 2 más 1, 3 más 1, 4. Entonces, M sería 1, un marco cerrado, y A sería 4. Bien, de tal modo que los grados de libertad serían 3 por 1 menos 4. Y fíjate que nos da menos 1, es decir, que nos da un mecanismo según este criterio. Ok, fíjate. Mecanismo menos 1 para el criterio de hiperestaticidad. Ok, vamos a estudiar entonces también este otro problema. Lo hacemos también como ejemplo. Tenemos en este caso ¿cuántos elementos? Tenemos el elemento tierra, 1. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Fíjate que acá, bien interesante acá, tenemos tanto la rotación como le mencioné, fíjate, pero también tenemos traslación. Entonces acá nosotros tenemos esos dos grados de libertad, ¿no? Bien, vamos entonces a revisar el problema acá bajo los dos criterios. Voy a revisarlo bajo el primer criterio. El primer criterio me dice que cuente los números de elementos. La Tierra contaría como 1. Bien, vamos a colocarlo acá. La Tierra contaría como 1. Y luego contamos los elementos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Listo. Entonces ya tenemos a n que serían 7. Ahora, para este criterio necesito contabilizar qué tipo de juntas hay, si son juntas completas o juntas incompletas o semijuntas, ¿no? Entonces, vamos a ver, juntas completas. La unión vamos a colocarlos acá en rojo. Entre 1 y 7 tenemos una unión completa, porque solamente permite rotación entre ellas dos. Entre 7 y 6 solamente permite rotación. Ya van dos juntas completas. Entre 6 y 3 por este lado tenemos también solo rotación. Entre 3 y 2 solamente rotación. Entre 2 y 1 solamente rotación. Entre 3 y 4 solamente rotación. Y entre 4 y 5 solamente rotación. Entonces, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 juntas completas. Ahora fíjate que esta que está acá, vamos a utilizar otro color, vamos a colocarlo en amarillo. Esta no es una junta completa, sino una semijunta, porque aparte de rotar, este punto se puede mover a lo largo de la hendidura. O sea, aparte de rotar, también se puede trasladar. Entonces tiene rotación y traslación. Esa sería una junta incompleta o semijunta, que es la que he marcado acá como 6 y 5. Listo, aplico la fórmula y me dice 3 por la cantidad de elementos menos 1, menos 2 por las juntas completas menos las juntas incompletas o semijuntas. Y eso nos da 3 grados de libertad mecanismo. O sea, esto es una máquina que tiene muchos grados de libertad. 3. Se puede mover desde 3 direcciones diferentes, ¿no? Un mecanismo completamente. Ahora, desde el punto de vista de hiperestaticidad. Ok, vamos a verlo acá también. En este caso nosotros hablamos de marcos cerrados. Bien, vamos a colocar acá. Y hablamos de marco cerrado. ¿Qué hacemos para los marcos cerrados? Unimos las tierras por un solo lado, ¿no? Entonces me voy por acá, uno esta tierra con esta otra tierra. Tenemos dos veces la tierra, las unimos. Y todos los elementos que están acá, fíjate, me quedan encerrados. Pero acá, fíjate que hay otro espacio vacío que está encerrado entre los mismos elementos. Entonces tenemos otro marco cerrado. Tendríamos un marco cerrado por la Tierra y todos estos elementos. Tendríamos este espacio vacío. Bien. Vamos a señalarlo. Vamos a rellenarlo para que se pueda ver. Mira, este espacio vacío que está acá. Este espacio vacío que está acá, que está con la unión de las tierras. Todo este espacio vacío sería un marco cerrado. Listo, tenemos un marco cerrado. Pero entre estos elementos, fíjate que también hay otro marco cerrado. ¿Okay? Estos elementos encierran otro espacio vacío. Ese sería entonces mi segundo marco cerrado. Tendríamos dos marcos cerrados. Ahora vamos con los grados de libertad. Ok, voy a colocarlo acá en verdecito para mostrarlo. Aquí tenemos un apoyo fijo, así que A vale 1. Aquí tenemos un apoyo fijo, A vale 1. Bisagra. Ok, repito, acá tenemos bisagra.
un grado de libertad. Bien. Vamos luego a la unión entre los elementos. Tenemos dos elementos que se unen, un grado de libertad. Aquí tenemos dos elementos que se unen, un grado de libertad. Dos elementos que se unen, un grado de libertad. Acá, dos elementos que se unen, un grado de libertad. Dos elementos que se unen, un grado de libertad. Y aquí tenemos dos elementos que se unen, pero existe tanto rotación como traslación. Así que hablamos de 2 grados de libertad. Contabilizamos los grados de libertad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grados de libertad y dos marcos cerrados. Y aplicamos la fórmula. Grados de libertad va a ser igual a 3 por 2 marcos cerrados, que nos daría 6, menos 9 grados de libertad. 6 menos 9 nos daría menos 3. Es decir, que es un mecanismo y bajo este criterio, el negativo significa que tiene 3 grados de libertad, ¿ok? Como ya lo habíamos expresado. Esa sería entonces la forma de aplicar los dos criterios, ya sea por el criterio de Kutzbach o de hiperestaticidad. Bien, estas son las dos fórmulas, acá se las dejo y ya les expliqué entonces cómo utilizarlas. Bien, eso sería todo por la clase. Muchas gracias.